muy especial. Hace un año, un poquito más de un año, empezamos a tener algunas conversaciones entre varios emprendedores y hoy, bueno, pues es la puesta de largo formal, oficial de Ancla como asociación de emprendedores y para emprendedores. Y nos gustaría contaros, bueno, un poco el origen, ¿no? Cómo nace Ancla, por qué estamos aquí, cómo esto nos llevó a querer entender y ampliar el foco del impacto que podía tener esta unión de emprendedores que nació de manera espontánea. Y por último, que entendáis también desde el punto de vista de los programas de entrenamiento, de la investigación, de la evidencia científica, hacia dónde estamos yendo y en qué nos estamos basando principalmente, ¿no? El origen principal de Ancla viene aproximadamente en la primavera del 2020, cuando estábamos en medio de la pandemia. Yo caigo en una depresión bastante complicada, después de 25 años emprendiendo. Yo estoy actualmente con mi quinto proyecto, mi quinta startup, y sin haberme dado cuenta, había vivido con un estrés crónico durante un montón de años que me había originado muchísimos problemas, ¿no? Desde problemas físicos, problemas de ansiedad, problemas de ira, ¿no? O sea, problemas que me estaban afectando mucho en mi vida personal y en mi vida profesional. Todo esto tuvo como colofón final pues, una depresión profunda que vino originada pues, en el pico, en el momento álgido de la pandemia, cuando muchas de las startups estábamos en situación crítica y yo tuve que buscar una ronda de inversión in extremis para poder salvar mi compañía, ¿no? Porque en este caso yo tengo todos los empleados fuera de España y no existía la figura del ERTE, ¿no? Donde poder apoyarme para salvar el temporal. A partir de ahí, en medio de esa depresión, pues empecé a preguntarme muchas cosas, ¿no? ¿Por qué me ha ocurrido esto? ¿Qué es esto del estrés crónico? ¿Qué es el cortisol? Y todo ese montón de preguntas que sabéis que hay alrededor de una depresión, de un estado de ansiedad. Y cuando empecé a entender qué había pasado en mi cuerpo, qué había pasado en mi mente durante años, pues me asusté mucho. Me asusté mucho porque dije, ¿qué has estado haciendo durante décadas, ¿no? Porque como os decía antes, son 25 años desarrollando proyectos, emprendiendo, y os diré que casi desde el año 2 de montar mi primer startup empecé a tener problemas. A partir de ahí, pues tuve la suerte de conocer a Pablo. Con él, pues se iniciaron un montón de conversaciones interesantísimas. Le hablé de la intención que tenía, ¿no? De intentar poder llegar a otros emprendedores para que no terminaran en una situación como a la que yo había llegado, ¿no? Que supieran realmente a lo que se exponen cuando emprendemos en este sector, ¿no? En esta nueva economía, en este emprendimiento de alto impacto, donde todo va a una velocidad diferente y estamos expuestos a unos estresores bueno, pues un poquito complicados, ¿no? Tuve la suerte después, gracias a Juan, a un amigo común que también nos ha acompañado hoy, de conocer a Gustavo y a partir de ahí entender muchísimo más, bueno, pues todo lo que desde el punto de vista de la ciencia podía ayudarme a ampliar ese conocimiento que necesitaba para poder salir de una situación tan complicada como la que os contaba que había iniciado. Voy a empezar contándoos el propósito de Ancla, ¿vale? Ancla pretende sobre todo ser un punto de información, ser un punto de apoyo y ser un punto de encuentro para emprendedores. Esta asociación está formada por emprendedores y es una asociación dedicada 100% a ellos, dedicada 100% a que podamos proveer de esa información y poder ayudar a que alguien que sobre todo está emprendiendo, que va a dar sus primeros pasos diseñando un proyecto y lanzando una compañía, que sepa a lo que se expone y que empiece a trabajar en ello para que no se vea ni de cerca en una situación como la que yo viví. Hay un punto importantísimo y que es algo que los emprendedores de este sector conocemos muy bien y es el estigma, ¿no? Yo creo que el estigma afecta a todos, ¿no? A nadie sobre todo en España tenemos ahí un problema grande en hablar de un problema de salud mental, en hablar de que hemos ido al psicólogo, pero si eres un emprendedor en este sector, donde el foco está siempre encima de ti, donde apareces cada X tiempo pues, en medios de comunicación
o tienes que dar una charla, o te tienes que sentar delante de inversores, o a internacionalizar tu compañía, bueno, pues es muy difícil mostrarte débil. Entonces, creemos que eso, en primera persona, ¿no?, que es uno de los grandísimos problemas que a mí me afectó y es muy, muy necesario eliminar el estigma. En este sentido, digamos que estos son los 4 grandes pilares de Ancla, ¿no? Empezamos con ese estigma tachado, que tenemos que entre todos ayudar a eliminarlo, y lo estamos consiguiendo gracias a unos podcasts que nacieron también gracias a la ayuda de José, que también está por aquí, con poquísimos recursos y sin saber muy bien de qué íbamos a hablar o qué íbamos a contar, pero entendimos que quizá si otros emprendedores que habían tenido éxito contaban su caso y contaban ese camino un poco tortuoso por el que habían pasado, probablemente chicos y chicas jóvenes que estaban pensando en montar algo nuevo dirían, oye, pues si lo está contando Íñigo, si lo está contando Alejandro, si lo está contando Diego, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y vamos a intentar ser más cuidadosos con los primeros pasos que demos en nuestras compañías. El otro punto clave es la información. Todo lo que os hablaba de que yo no tenía ni idea de que era algo tan básico como el cortisol, que yo ya me sé un montón de cosas gracias a Gustavo que me ha enseñado, y sobre todo esos cambios fisiológicos y ese impacto en mi cuerpo y en mi mente que se fue dando progresivamente. Además es como una gotita que va cayendo, no es algo que llegue de un día para otro, sino que es el resultado de años y yo no tenía ni idea. Por tanto, ese pilar de la información es vital. Otra cosa es que luego quieras hacer algo más, pero que sepas a lo que te expones es vital, ¿no? El tercer pilar es el entrenamiento. Al final, el mejor ejemplo que yo siempre pongo es que un emprendedor de una startup se expone a una maratón de montaña, ¿no?, de 160 kilómetros, pero lo hacemos sin entrenar y probablemente hasta con un esguince. Entonces, es algo en donde dices, es que un deportista en su sano juicio jamás haría una maratón de estas características sin entrenar, ¿no? Pues nosotros lo hacemos, y lo hacemos todos. Y ninguno nos preparamos para este mundo tan alocado en el que se ha convertido, bueno, pues esta nueva economía, donde ya estamos desde casi el principio levantando capital, el estresor tan enorme que supone el fundraising con los fondos de capital riesgo, la internacionalización, contratar un montón de gente muy rápido, bueno, ya os lo sabéis de sobra. Y ese entrenamiento, Gustavo nos va a hablar un poquito más en detalle, es vital. Y por último, el cuarto pilar de Ancla es la comunidad. Un punto de encuentro donde podamos participar los emprendedores, contar un poco nuestros aprendizajes, exponer, bueno, pues inquietudes, hablar de un libro que nos ha ayudado, hablar de un artículo que nos ha parecido interesante, un podcast que también ha podido ser vital en nuestra evolución, y así, bueno, pues de una manera viva y entre todos vamos creando esta comunidad para poder tener ese punto de encuentro. Y también hay un botón rojo que si alguien lo tiene que pulsar alguna vez, pues ahí está, ¿no? Ese botón rojo es, pues, quizá un emprendedor que no se ha atrevido a poder hablar con su familia, con sus socios, con sus inversores, etcétera, y que está en un punto de colapso y necesita hablar con alguien. Entonces, ahí estamos, una red de emprendedores que en una situación de ese tipo, de forma anónima, por completo, pues estamos ahí para poder ayudar. Ya paso la palabra a Pablo, que nos va a contar un poquito, a partir de este inicio del propósito, realmente cuáles son esos estresores que tenemos los emprendedores. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir, es una ilusión enorme, la verdad, el estar aquí con estos dos supercracks. Yo voy a contar muy brevemente cómo me incorporo al proyecto, porque yo ya que estábamos charlando, me contó todo esto que os acaba de contar con esta sinceridad que sale como a chorro del corazón, ¿no?, de Diego, y no sé las palabras exactas, pero fue algo así como, sabía que tenía que conocerte para algo y creo que es para que me acompañes o me ayudes a lanzar este proyecto, ¿no? Y no tuve ninguna duda. Y para mí un poco mi rol en él es estar al lado suyo para lo que él pueda necesitar y para echarle una mano en los temas que pueda ayudarle. Estoy a su disposición y sobre todo creo firmemente en el potencial que tiene, la repercusión que puede tener este proyecto, porque
creo que va a ser una onda expansiva que va a mejorar muchísimo la manera de gestionar startups y el impacto que va a tener en muchas personas que van a ser influenciadas por esos emprendedores que van a tener estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, los estresores del emprendedor, entrando un poco ya en materia, son elementos comunes que identificamos hablando que afectan en gran medida a gran parte de los emprendedores, ¿no? Hay un tema que además pasa mucho a la gente joven, ¿no? En los que empiezan, que tienen una cantidad de energía brutal y tienen unas ideas increíbles, pero que hay un tema de comparativa permanente, ¿no? Es como que de cuánto es mi ronda, cuánto vale mi compañía, se crea una identificación de éxito relacionada con los números o los KPIs de mi proyecto que hacen que esté permanentemente en esa comparativa, que lo que hace es perderte de tu equilibrio personal, ¿no? Porque acabas de poner el éxito fuera de ti y entonces pierdes control de tu éxito, ¿no? La ilusión de control es un punto clave también que sufrimos mucho los emprendedores, que es que pensamos que controlamos nuestro plan de negocio y pensamos que todo depende de nosotros y que si lo hacemos bien va a ir bien y que si lo hacemos mal va a ir mal, cuando la realidad, y la pandemia nos lo ha enseñado, es que hay muchísimos factores externos que no están dentro de nuestro plan, que afectan y que tienen que ver con el resultado del negocio en el que estamos, ¿no? Un tercer punto que ya ha comentado Diego, ¿no? Que es la invulnerabilidad, ¿no? Parece que tenemos que ser súper hombres, que lo sabemos todo, cuando alguien viene a nuestro despacho siempre tenemos una respuesta, siempre sabemos lo que hay que hacer. Y esto genera en muchos emprendedores una sensación de impostor, ¿no? De estoy en una película, he creado un personaje, todo el mundo piensa que soy de esta manera y en el fondo dentro de mí me siento pequeño y creo que no soy capaz de todo esto, ¿no? Que genera también esa inseguridad, ¿no? La falta de equilibrio en las horas de trabajo hace que pierdas ese foco de tus relaciones personales, de tu familia, de tu nutrición, de tu ejercicio, de tu cuerpo, te desconecta el cuerpo-mente, ¿no? Un poco lo que decía Diego durante años, nunca había estado conectado consigo mismo y de pronto dice, ¿cómo es posible que haya estado 20 años subido en esta especie de montaña rusa, ¿no? La gestión de la incertidumbre es brutal. Una startup, bueno, ya lo sabéis todos, ¿no? Lo que supone los cambios, los vaivenes, los pivotajes, los productos mínimos viables que no funcionan, qué va a suceder, va a funcionar, no va a funcionar, cerraré la ronda justo antes de que se me acabe el dinero, todo esto, ¿no? Y esto nos obliga a estar proyectados a futuro, ¿no? Somos personas que estamos proyectados al futuro. Estamos siempre haciendo y pocas veces siendo, ¿no? Entonces, esto genera un desequilibrio global en el emprendedor de manera estructural. Son los estresores que llamamos. Entonces, todos los programas y un poco todo lo que estamos viendo es cómo podemos dotar de herramientas a un emprendedor para que cuando empiece esa maratón, primero, sea consciente de que esto le va a pasar, luego, darle herramientas para que pueda trabajarlo y que en el camino vaya entrenando esas herramientas, porque eso lo que va a hacer es maximizar el éxito, las posibilidades de éxito de un proyecto empresarial, que tenemos que ser conscientes de que no siempre depende 100% de nosotros. Entonces, para mí, ¿cuál es la potencia de Ancla? Para mí la potencia de Ancla es que cuando estás hablando de emprendedores que pueden acabar teniendo debajo suya miles de personas que dependen de ellos, cuando esos emprendedores que tienen pongamos 1000 emprendedores que tienen 1000 personas debajo de ellos, todos estos programas, todas estas herramientas, lo que hacen es calar hacia abajo. Porque el emprendedor es la persona que inspira a toda esa red que baja hacia abajo. Inspirar de esa manera es lo que creo, yo opino, que va a generar un impacto de que vamos a poner 1000 por 1000, 1 millón de personas que están influenciadas por todo esto que estamos hablando y que se convierten en mejores personas y encima en personas que consiguen un impacto mayor en la sociedad porque consiguen que los proyectos tengan muchísimo más éxito. Por eso para mí estar aquí es un honor, es una suerte y un agradecimiento enorme que tengo en la vida, ¿no? De haber tenido la suerte de encontrarme a Diego en este momento y poder estar aquí participando, estar con él. Y por supuesto, cuando empezamos, ¿no? Me acuerdo, y esto ya es un poco una anécdota, me decía, venga Pablo, tú que eres el que más meditaciones has hecho, prepara una meditación. Y yo, pues voy a llamar a Alicia, a mi profesora de yoga, y vamos a empezar a ver qué hacemos, ¿no? Menos mal también que apareció por ahí también Gustavo, ¿no? Y entonces empezamos también un poco a darle forma a todo esto de una manera un poquito más profesional, más científica, que es parte clave de lo que queríamos también, que es que tuviera una solidez y que fuera un tema serio y no una iniciativa sin buenos fundamentos. Así que sin más, doy pie aquí a Gustavo para que cuente un poco pues, las bases, ¿no? Teóricas del programa.
Bueno, muchas gracias. También es una suerte estar aquí, básicamente por dos motivos. Porque, por un lado, todo mi pasado ha sido la investigación y en particular sobre el estrés, y desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, en el que estudia mediante procedimientos a veces demasiado toscos, como puede ser la neuroimagen o el análisis químico de la sangre, pero también lo he vivido en mis propias carnes, porque no solamente también he emprendido, sino que he emprendido en un ámbito donde hay mucho estrés, que es en la investigación, y más aún en este país donde la investigación pues, no tiene demasiado presupuesto y uno tiene que buscarse, digamos, los medios para poder conocer y publicar y todas estas cosas que nos gustan a los investigadores. Al final, de todo lo que nos han estado contando Diego y Pablo, el emprendedor necesita desarrollar ciertas cualidades. Aquí aparecen algunas que están recogidas de un dossier de la Harvard Business Review, pero hay miles de propuestas por ahí en Internet, ¿no? Curiosidad, tolerancia al riesgo, tener la capacidad de experimentar estructuradamente, es decir, tener una hipótesis, llevarla al terreno y en el terreno ver si esa hipótesis es válida o no. Estar cómodo con el fracaso y poder dar respuestas de adaptación al fracaso en un corto periodo de tiempo. Ser persistente, tener decisión, innovación. Básicamente, como podéis ver, estamos construyendo un arquetipo de superhéroe o superheroína con todas estas clasificaciones. Mi propuesta es que uno puede tener realmente muchas capacidades, pero pasa algo en el cerebro que tiene que ver con la evolución de las especies. En el lado izquierdo de la pantalla vemos un cerebro sin estrés acumulado. Toda esta parte frontal y prefrontal del cerebro es la que sostiene capacidades humanas como la capacidad de regular las emociones, inhibir comportamientos inapropiados, tener una guía atencional top-down, también generar mapas hacia futuro, proyectos de futuro. Todo eso ocurre en esa parte frontal. Cuando un cerebro está sin estrés, pues esa parte funciona, está activa. Pero, sin embargo, cuando el ser humano acumula estrés, un estrés que llamamos crónico, también distrés, lo que ocurre es que hay una parte que se llama la amígdala, que está en la región temporal, que toma el control. Es decir, esa parte es la que te avisa, por ejemplo, cuando estás paseando por el campo y ves un tronco en forma de serpiente, ¿no? Eso que te hace dar un salto hacia detrás y te salva la vida. Puede ser que no sea una serpiente, pero si una de cada 100 veces es una serpiente, realmente te ha salvado la vida, ¿no? Pues bien, si esa zona se activa, inhibe todo lo prefrontal. Al final, el cerebro es un órgano que está constituido para un único fin, y es salvarte la vida. Es un órgano, llamamos, alostático. Y si eso pasa, y pasa, todas las capacidades que pueda tener el emprendedor no es que se reduzcan a cero, pero a lo mejor bajan un 40, 50, 60%. Estamos muy preparados para poder abordar el estrés agudo, es decir, el estrés que dura un tiempo determinado. Pero, sin embargo, no estamos tan preparados para sostener el estrés durante mucho tiempo seguido. Cuando eso ocurre, nosotros decimos que hay una carga alostática y puede llevar a problemas como el que aparece aquí en la pantalla. Nosotros en laboratorio también medimos la actividad del cerebro con magnetoencefalografía, con resonancia magnética, y vemos qué entrenamientos generan un cambio funcional y estructural en el cerebro. Al final, cuando buscamos en la literatura científica acerca de qué se sabe dentro del mundo del emprendimiento,
y la salud mental no hay demasiado. Hay en torno a unos 100 y pico trabajos de investigación con cierto calado, es decir, con diseños más o menos buenos, y luego hay otra serie de trabajos pues, que realmente no merecen demasiada atención. Pues bien, algunos datos interesantes. El emprendimiento de alto impacto tiene o está asociado con altos niveles de estrés y mayor riesgo de insomnio. Nosotros hemos recogido datos, aproximadamente un 70% de personas presentan síntomas de insomnio, sobre todo ese que se relaciona con el despertar a mitad de la noche sin poder conciliar el sueño. ¿A alguien le suena? Vale. Enfermedades somáticas y trastornos mentales, como por ejemplo la depresión. Hay muchas formas de definir la depresión y la depresión es un cajón desastre realmente. Es decir, hay veces que es un síndrome metabólico que viene por el cansancio, otras veces que no. Hay un modelo que nosotros lo tomamos que se llama el modelo de la diátesis, que es el mejor que se adapta a lo que estamos viendo, y es que bajo unas condiciones de estrés bajas, las personas más o menos tienen el mismo mood, el mismo estado mental. Sin embargo, cuando a esas personas les llevamos a una situación de mucha tensión, como lo que sucede en el emprendimiento, hay personas que generan, por ejemplo, depresión o otros trastornos. Y esto puede ser debido a muchas causas. Puede ser por un trauma en la infancia o puede ser por una cuestión genética o lo que sea. Pero nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos es resolver una pregunta y es: ¿podemos predecir a aquellas personas que puedan tener una mayor predisposición a generar ciertos trastornos por el hecho de emprender? ¿Cómo tratar entonces a estas personas antes de que aparezca el problema? Porque una vez que ha aparecido el problema, realmente es una peor solución. Además, hemos encontrado una cosa muy interesante y es que parece que las personas que emprenden pueden manifestar, digamos, dos comportamientos casi dicotómicos. Hacia afuera pueden parecer que están bien, pueden más o menos resolver problemas, pero sin embargo hacia adentro están acumulando una carga que a largo plazo generaría pues, trastornos, ¿no? Esta es una revisión no es sistemática, sino es una scoping review, que es un tipo de revisión que se hace cuando no hay demasiada literatura sobre un tema. Y es del 2020, la más reciente y la mejor hecha que hay hasta la fecha de estos autores. Y llegan a una conclusión muy simple, y es: la exposición continuada al estrés sin una adecuada gestión del estrés puede desencadenar trastornos. Cuando los emprendedores sienten que empiezan a acumular estos trastornos, generan un sentimiento de fracaso, lo que hace que sientan un estigma y no pidan ayuda. Y esto, obviamente, agrava el problema. La combinación de estos factores expone a emprendedores al riesgo alto de desarrollar depresión o otros trastornos metabólicos, ¿no? Hay un premio Nobel español, Santiago Ramón y Cajal, que no solamente es premio Nobel español, sino es el padre de la neurociencia moderna, que a veces se nos olvida. El padre de la neurociencia moderna es español y es el padre porque básicamente generó ideas acerca de cómo funcionan las neuronas que todavía hoy en día estamos intentando investigar y dando como solución que Ramón y Cajal tenía razón. Y esta es una. Dice en un libro que podéis encontrar online: consideremos además que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es decir, estaba hablando de plasticidad, algo que no se ha descubierto hasta hace prácticamente 20 años. Y que aún peor dotado aún el peor dotado es susceptible al modo de las tierras pobres pero bien cultivadas y abonadas de rendir copiosa mies. Es decir, el entrenamiento podría ser fundamental, porque al final, ¿de dónde salen las ideas de emprendimiento si no es del cerebro?
¿Dónde salen las respuestas que nos adaptan a los estresores que el emprendimiento conlleva? ¿Dónde están las soluciones cuando navegamos por un mundo incierto que nadie ha pisado? Porque de eso se trata el emprendimiento. ¿Dónde salen las respuestas, las mejores respuestas? En el cerebro. Y sin embargo, en este contexto no hablamos tanto del cerebro. Y es nuestro órgano, digamos. En el emprendimiento, si hay un órgano, es el cerebro. ¿Qué pasaría si conociéramos mejor el cerebro en este contexto? No solamente para prevenir posibles trastornos futuros, sino para potenciar nuestras habilidades cerebrales y dar mejor respuesta a los problemas que no solamente estamos afrontando hoy, sino también en el mañana. Ancla tiene un pie en esta base científica, que no solamente es dar como una especie de baño de evidencia a las cuestiones, sino ciencia significa conocimiento. Es decir, nuestro principal objetivo es conocer mejor cuál es el impacto de funciones cerebrales y en particular de trastornos mentales que pueda tener en el mundo del emprendimiento. Algunas preguntas, pero hay muchas más. ¿Qué factores psicológicos hacen más susceptibles de distrés a los emprendedores? ¿Cuáles son los verdaderos estresores? ¿Podemos predecir personas que puedan tener, como antes decía, una predisposición? ¿Cuáles son los más difíciles de afrontar? ¿Qué relación hay entre la salud mental o las funciones cognitivas y el desempeño de las startups? Por otro lado, también tenemos la aspiración, como ya han contado Diego y Pablo, de generar programas de intervención que sean hábiles para prevenir, para, mediante la psicopedagogía, dar todas las herramientas necesarias para que las personas también entrenen sus propios cerebros y de esa manera puedan afrontar mejor su día a día y no tengan o se minimice al menos la posibilidad de desarrollar trastornos. En el emprendedor o en la vida del emprendedor, Ancla tiene varios objetivos, ¿no? Uno, ayudar a emprendedores que empiezan. Hablar de esto para que cuando empiecen los primeros síntomas no se sientan raros o que están haciendo algo mal, cosa que sí que hemos recogido en algunas formaciones que ya hemos hecho. En aquellos emprendedores que están empezando a manifestar ciertos signos psicológicos, dar apoyo, como antes decía Diego. En aquellos que ya tienen problemas de salud mental, generar una red de profesionales que puedan servir para solucionar estos problemas profesionales que sepan de las circunstancias de los emprendedores, porque son muy particulares. Y para todos generando una comunidad donde se dé información y también generar un diálogo social para que no solamente en el mundo de los emprendedores, sino en otros contextos pueda calar este mensaje. Hablemos de sostenibilidad, también de nuestros cerebros, sostenibilidad humana, porque hay en otros entornos donde nos estamos cargando también a la gente, ¿no? El programa que hemos empezado en abril consta de sesiones presenciales una vez a la semana, también de recursos online que las personas pueden ver a lo largo de la semana. Suelen ser entrevistas a personajes, colegas de investigación que aportan diferentes visiones acerca de pues, el trastorno del insomnio o el ejercicio físico y el cerebro, cómo afecta el ejercicio físico al cerebro, o cómo se puede generar una conducta teniendo en cuenta cómo funciona el sistema dopaminérgico, etc., ¿no? Es un entrenamiento sistemático, sistematizado. ¿Qué quiere decir? Que nuestra intención es generar un protocolo de tal forma que se pueda replicar, y esto es básico en investigación, se pueda replicar en otros países, en otros entornos y por otros profesionales. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es generar conocimiento compartido. Y también psicopedagogía, como ya hemos estado hablando acerca de qué es el estrés y cómo poder evitarlo. En este programa piloto, como podéis ver, hay pues una parte tecnológica como no podría ser de otra manera, dado que muchos de los participantes que empezaron ya en abril, unos 40 participantes, pues tienen proyectos tecnológicos.
En pantalla veis, por ejemplo, a Joaquín Durán, es el tipo que más sabe del mundo acerca de apnea, es un gran investigador, colega nuestro, y que habla, en este caso, del insomnio. Pero hay otros muchos más. Por ejemplo, Joseph Firth, de la Universidad de Manchester, que habla acerca de cómo afecta el ejercicio físico en el estado de ánimo. Ronald Siegel, de la Universidad de Harvard, que nos habla sobre cómo aplicar mindfulness para solucionar el problema del estrés, etc. Es un diseño típico de investigación. Nosotros comenzamos por una hipótesis, es decir, un protocolo que está estructurado. Medimos antes y después con herramientas validadas. En este caso hemos utilizado cuestionarios, pero básicamente porque no teníamos más presupuesto. Y con los cuestionarios validados, que ojo, se utilizan también para validar, por ejemplo, medicación como ansiolíticos, como, no sé, Prozac, medimos si hemos cumplido objetivos. Además, intentamos desmantelar, así lo llamamos en investigación, el protocolo, es decir, ver qué mecanismos activos hay en el protocolo que se pueden potenciar o cuáles no han funcionado. De tal manera que vamos generando una corriente en el tiempo favorecedora de mejora del protocolo. Estos son datos en estudios anteriores de un protocolo similar, pero en una empresa del IBEX 35, Banco Santander, en una muestra de 400 personas. Esto es medidas de estrés, ansiedad y depresión con DASS, una herramienta validada. Antes y después, este protocolo se lleva gestando en formas similares, aunque ahora está realmente focalizado en emprendedores por más de 10 años. Llevamos tiempo trabajando en cosas similares. Y vemos que hay una reducción significativa, las barras de las derechas y los asteriscos significa que son estadísticamente significativas entre después y antes del programa en estrés, depresión y ansiedad. También en otras variables relacionadas con la percepción subjetiva de la salud en las personas. Las rayas rojas que veis es el cutoff presentado por la media nacional. Y en esta muestra pues veíamos, por ejemplo, en vitalidad abajo del todo, cómo estas personas presentaban una puntuación de un 48%, subieron a un 60%, pero todavía un poco lejos de la media nacional, que está en torno a un 65%. En el piloto que hemos empezado, todavía no tenemos datos finales, porque terminamos en junio, pero sí tenemos datos iniciales. Y os quería mostrar algunas gráficas. Los puntos rojos son los puntos de corte que nos da el instrumento que hemos utilizado. Aquí son las medias nacionales, en este instrumento. Y vemos, por ejemplo, que en las del medio, que están sombreadas en un color salmón, la media, que la representa la raya dentro de esa caja de nuestra muestra, está muy por debajo de la media nacional. Es decir, en limitación emocional, que mide cómo desregulados están las personas emocionalmente, en la muestra que tenemos ahora, en el conjunto de personas que están participando en nuestro piloto, están por debajo de la media nacional, así como vitalidad, bienestar psicológico e interacciones sociales. Y aquí esto sí muestra el cutoff, es decir, el punto rojo. Si supera la media, el punto rojo quiere decir que las personas tienen síntomas de estrés bastante pronunciados, ¿no? Es el caso de estrés, en el caso de ansiedad está en el límite y así como en el caso de depresión. Pero que haya superficie por encima de ese punto quiere decir que hay mucha gente que realmente no lo está pasando bien. Aquí vemos un gráfico diferente donde se ve, por ejemplo, en estrés, en la gráfica de arriba, como solamente el 40% presenta un nivel de estrés normal. Hay una franja de estrés leve, otra franja bastante más grande de estrés moderado, estrés severo y muy severo. Así pasa en ansiedad también y en depresión.
En junio tendremos los resultados, vamos a compartir, de hecho vamos a publicar. La publicación probablemente no estará hasta el año que viene, así son los ritmos, pero sí el primer informe estará en junio. Esperamos compartirlo con vosotros y también de qué va el protocolo, para que de esa manera generemos, esperemos, una red, no solamente aquí en España, sino en todo el mundo, de personas que están investigando en este tema y podamos ir todos juntos para solucionar, para dar solución, para aportar conocimiento acerca de este punto. Y ahora, próximos pasos. Bueno, ahora entendéis por qué hemos montado Ancla, ¿no? Con el maestro y el alumno aventajado, pues claro, pues algo se me tiene que pegar. Bueno, es impresionante, la verdad que yo nunca imaginé que cuando empezamos con Ancla íbamos a llegar aquí, pero siempre he creído mucho en el destino y al final pues la vida me trajo a un montón de personas. Pablo y Gustavo son dos ejemplos, pero dentro de Ancla somos un montón de personas que están colaborando con el proyecto en diferentes aspectos y la verdad que cada uno de ellos es especial y maravilloso, porque para todos nosotros Ancla es bastante terapéutico, ¿no? No solamente estamos haciendo algo para ayudar, sino que obviamente nos está ayudando a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son esos próximos pasos? Bueno, pues lo más importante es ampliar el alcance. O sea, necesitamos llegar a más emprendedores que sepan lo que estamos haciendo. Hoy vosotros habéis tenido un detalle importante de lo que sobre todo se está trabajando en la parte de investigación y en la creación del programa y del primer piloto. Creemos que todos estos elementos que veis en medio, ¿no? Aceleradoras, incubadoras, fondos de capital riesgo, universidades y escuelas de negocios son fundamentales, porque es donde vamos a encontrar en algunos casos a gente que ya quiere emprender y en otros gente que aún a lo mejor no lo sabe pero tiene esa inquietud, ¿no? Hasta ahora hemos tenido un par de experimentos, uno con Seed Rocket, que ha ido súper bien con la aceleradora, y otro con ISDI, con la escuela de negocios, que tenemos a Nacho por aquí y os podrá contar, pero igual yo creo que tanto para ISDI como para mí mismo ha sido brutal el impacto que ha tenido en los alumnos el haberles contado esto, ¿no? Cuanto más alcance, bueno, pues mayor impacto tendrá el propósito de Ancla. Necesitamos investigar, necesitamos seguir innovando. Ya os ha contado Gustavo, ¿no? Lo caro que es investigar y lo complicado que es, y sobre todo necesitamos también profesionalizar la asociación. Hasta ahora pues todo ha surgido de manera muy espontánea y casi con palos y piedras, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Que hemos estado ahí como hemos podido avanzando, pero ya que tenemos la asociación constituida, pues necesitamos dar ese paso más y poder llegar, bueno, pues o bien a los asociados que se unan a apoyar la iniciativa o patronos que quieran echarnos una mano para poder seguir desarrollando todo esto que os hemos contado. Y bueno, pues básicamente esto es Ancla. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por apoyarnos, muchísimas gracias por hacer difusión de esta maravillosa asociación de emprendedores. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos para responder, o si queréis con el café, lo que prefiráis. ¿Alguna pregunta? Por ahí. Sí. Sí. ¿Cuántas personas conforman la muestra de vuestro programa piloto? 40, Ignacio. 44. ¿Y con qué perfiles? No sé si podéis decirnos. ¿Son todos emprendedores de todos los sectores? ¿Un número importante de diferentes sectores? Pues mira, Ignacio tiene bastante bien calados los datos porque ha sido él que ha programado todo eso. A ver, son todos emprendedores dentro del entorno de la nueva economía, digamos, ¿no? El que se caracteriza, por ejemplo, por tener que acudir a venture capital, la rapidez, etcétera, etcétera. Ahora, sectores, había bastante de SaaS, ¿no? SaaS y Marketplace, sí, sobre todo. Nada. Muchas gracias. Aquilino. Perdona un segundo. Hola, bueno, lo primero, enhorabuena, chulísimo esto que estáis montando y muy necesario. Tenía una pregunta
sobre el perfil, si veis diferencias entre emprendedores y emprendedoras. Nosotros invertimos mucho en mujeres y desde un punto de vista totalmente externo y apreciación de café, sí que veo diferencias, pero me gustaría vuestra opinión. A ver, Se admite también opinión de café, ¿eh? Yo... Primero hay un sesgo en el emprendimiento porque hay un porcentaje mayor de hombres que de mujeres. Y yo creo que es muy interesante preguntarse por qué, desde una perspectiva amplia mentalmente, ¿no? Luego, dentro de nuestro análisis, no hemos encontrado, por ahora, insisto que todavía necesitamos los datos posteriores para saber un pelín mejor de qué va el tema, pero no hay cambios significativos, por ejemplo, en estrés, ansiedad o depresión. No hay cambios significativos en esta muestra, tampoco en variables relacionadas con la salud general. Pero en otras muestras, en entornos de alta tensión no emprendedores, sí que suele haber un sesgo en el sentido de que suelen presentar más síntomas de estrés, ansiedad y depresión las mujeres que los hombres, generalmente. También dolor crónico, por ejemplo, limitaciones de movimiento, es decir, hay una serie de variables que verdaderamente son más susceptibles de presentarse en mujeres que en hombres. Y también es muy interesante preguntarse por qué. Ahora, para resolver esa pregunta, yo de lo que hemos revisado bibliográficamente, realmente no hay nada que pueda decirte objetivo acerca de esto, porque se necesitan muestras muy grandes y además lo suficientemente homogéneas como para resolver una pregunta en este ámbito. Y todavía es que no hay. Y es parte de lo que queremos hacer. Gracias. Yo creo que no es tanto una pregunta como creo que es una conclusión de lo que he oído aquí. Creo que es muy importante incorporar esto en el relato del emprendimiento, porque la historia que se está contando del emprendimiento siempre es una historia de triunfo, es una historia donde los emprendedores son supermanes y han nacido así, y eso está generando un ejemplo, yo creo que es muy perverso para los que vienen después, ¿no? Nos estamos fijando solo en el éxito y si no llegamos ahí, pues estamos cultivando el fracaso este que comentabais antes. Entonces, no sé, yo creo que los que estamos aquí y muchos más tenemos que hacer un gran esfuerzo por incorporar todo esto dentro de la historia del emprendimiento y de cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque si no, estamos condenados a repetir esto continuamente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, no hemos contado un poco lo que hacemos cada uno, algunos nos conocéis, quizá otros no, pero yo particularmente hablaba de que llevo 25 años emprendiendo, hoy estoy con mi 5.º proyecto, los 3 anteriores fueron exits, vendimos la compañía a compañías multinacionales que a ojos de lo que se supone que es el éxito empresarial, pues habíamos alcanzado el hito o la meta que muchos emprendedores quieren. Y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando llegué un poco ahí a ese punto, ¿no? A esa cima, pues me di cuenta de que no había nada. Realmente yo no encontré mi felicidad y yo no encontré, digamos, mi realización como persona, que yo creo que es lo que nos desvirtúa. El emprendedor se identifica con su proyecto, lo hablaba antes Pablo en los estresores, ¿no? Es que nos creemos que somos nuestra empresa. Si la empresa va bien, estamos súper bien. Si la empresa va mal, somos lo peor. Y eso es gravísimo y horrible. Entonces, es muy importante que mensajes, bueno, pues yo he dado el primer paso, pero Íñigo Juantegui o Alejandro Artacho o algunos de los otros que han participado en el podcast, por ejemplo, y que han contado su historia, la de Íñigo es maravillosa y él, además, de una manera tremendamente sincera, expone cómo, bueno, pues después de haber alcanzado ese éxito tan enorme con la venta de la nevera roja, pues cae en una depresión muy complicada, ¿no? Entonces, estamos bastante confundidos y tienes toda la razón de que cuanto antes los emprendedores jóvenes, los chicos y chicas jóvenes, tienen que saber
a lo que se enfrentan. Por lo menos que lo sepan, luego que tomen la decisión que quieran, porque todos hemos estado ahí, ¿no? Y tienes esa adrenalina, ¿no? Y esas ganas que te crees un superhéroe, de verdad. Pero por lo menos si te lo van contando uno y otro y otro y otro y otro, en algún momento dirán, oye, pues vamos a tomarnos un poquito más en serio a estos de Ancla, a ver qué cuentan, vamos a investigar qué es eso de los programas y vamos a ver si también, pues a través de las aceleradoras, de las incubadoras, los fondos, ¿no? Pues entienden que sus emprendedores tienen que entrenarse. Es que si no se entrenan van a petar. O sea, es que eso es así. Y petan todos, ¿eh? Lo que pasa es que muchos no lo cuentan, o la gran mayoría. Ese es el tema. Antes de nada, muchas gracias por la contribución que es Ancla para el ecosistema. Estaba pensando que, al menos como alumno, enhorabuena porque como alumno lo estoy recibiendo, y como fundador de compañía nos hemos centrado muy mucho en el papel del founder, del CEO, ¿no? Del estrés del proyecto. Pero claro, habría que buscar una lógica en la que esto escalara al resto de la compañía. Igual que hay metodologías que implementamos OKRs o implementamos departamentos de people, habría que hacer algo para que nosotros fuéramos capaces de capilarizarlo y que esta lógica Ancla no estuviera solo en la lógica de los fundadores, sino que toda la compañía tuviera esa forma de operar. No, pero ojo, es que los programas, hoy nos hemos centrado mucho en la figura del emprendedor, pero el programa es perfectamente adaptable a los equipos. O sea, puedes decir un programa para C-level, ¿no? Y que todo el perfil de managers que tienen una responsabilidad, que están ahí en medio y son un poquito medio emprendedores también, sobre todo los que empiezan en los equipos iniciales, tienen esos estresores también nuestros, ¿no? Entonces, ellos necesitan también hacer el programa y los equipos, por supuesto. Entonces, nosotros al final vamos a intentar tener un impacto, como hablaba Pablo, ¿no? Llegaremos al emprendedor, al fundador, a la fundadora y a partir de ellos bajar. Pero ellos también, una vez que se hayan concienciado y hayan aprendido, tomarán la decisión de que sus equipos también se preparen y se entrenen. O sea, el calado es enorme, pero para poder tener un alcance muy grande necesitamos que los fundadores se empaticen y se involucren y entiendan a lo que se están enfrentando, ¿no? Y también es un tema de cultura, ¿eh? Es decir, hay una parte de entrenamientos, de acciones, de intervenciones y otra parte fundamental de cultura. Y eso, o sea, vamos, hay que investigarlo también, cómo la estructura cultural puede influenciar, ¿no? Claro, además es que nosotros estamos justo en un momento de cambio, de escalar a un volumen de personas muy alto y hemos empezado con procesos de recursos humanos como competencias, medir y demás. Y todo eso ha sido un cambio brutal. Y ahora que eso estaba escuchando, digo, a la par que hacemos esto, deberíamos inculcar este tipo de lógicas de Ancla, ¿no? Y que la cultura de la compañía respirara esto. Veo que lo tenéis ya pensado, así que no digo nada más. No, pero hace falta pensar en red, ¿eh? Ojo. Bueno, un poco por aportar también, ¿no? O sea, que es que al final no nos olvidemos de que el cambio cultural viene desde arriba. Si el fundador realmente incorpora estos hábitos, o sea, va a predicar con el ejemplo, porque muchas veces decimos, no, mis equipos tienen que hacer esto, lo que pasa que es que como no lo haga el fundador, no cala realmente. O sea, no es un haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No, al revés. Haz lo que yo hago, predica con el ejemplo y luego el cambio será real. Exacto. Totalmente. De hecho hay una cuestión ahí, y habiendo trabajado en empresas del IBEX, ¿no? Es que si se hace al contrario, si hay una formación para los trabajadores y, digamos, las capas de altos cargos siguen igual, con las mismas lógicas y las mismas formas de relacionarse, lo que como lo percibe el trabajador es, me están poniendo una tirita para que... Y emerge el rechazo, exacto. El rechazo de la propia solución. Total. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Habéis estado estudiando cómo influye el espacio de trabajo en todo esto? O sea, ¿cómo puede actuar como una palanca de cambio para incorporar nuevos hábitos más relacionados con el bienestar? Yo no, pero me parece extraordinaria la cuestión. Incluso hay una rama... yo conocí a unos chilenos que trabajaban esto en neurociencia, que se llama la neuroarquitectura, que lo que proponen es cómo los espacios pueden generar cambios extraordinarios, ¿no? Y yo, vamos, creo que es totalmente lógico. Ahora no lo he investigado. Pues no pasa nada, porque yo me ofrezco a hacerlo con vosotros, porque estoy precisamente en este área. Mira, así que si queréis empezar a investigar sobre eso, me encantaría ayudar. Qué bien. Genial. Luis, ¿no? Tú tenías por ahí.
¿Qué tal? Bueno, primero enhorabuena otra vez. Imagino que todos los que estamos aquí, si preguntáramos a cada uno, todos daríamos la enhorabuena porque la verdad es que la iniciativa es fantástica, la habéis presentado genial. Y más allá de las conversaciones que hemos tenido quizá uno a uno, ¿no? Con vosotros desde el principio y tal, sí que me gustaría que si es posible nos dierais como un pequeño paso, algo, un consejo que podamos utilizar todos los que estamos aquí para que cuando salgamos llevemos este mensaje a las cientos o miles de personas con las que tenemos contactos, porque entendemos el roadmap que habéis propuesto, está muy bien, es genial, pero bueno, algo que sea muy accionable, que podamos salir de aquí todos y hacerlo inmediatamente para trasladar este mensaje y que llegue a un poquito más lejos, más allá de que luego lo enviemos un tuit o lo comuniquemos de cualquier otra forma. No sé si es pedir mucho o creéis que puede ser... A ver, yo lo que... A ver, esto que comentas es... Al final, cada uno creo que tendrá su propia historia y tiene su propia mente que ha creado su propio... ¿no? Y creo que... Pero bueno, por intentar unificar un poco, a mí me parece que... Mi opinión, es que lo bonito de Ancla es que vamos a mejorar la felicidad de la gente consiguiendo mejores resultados. A veces se ha asociado las empresas para conseguir buenos resultados tienen que pagar un precio, ¿no? No sé, Banco Santander o grandes empresas que tienen un porcentaje de empleados pasándolo muy mal y con unos niveles de burnout brutales. ¿Por qué no podemos hacer un emprendimiento creando grandes empresas que tengan un gran éxito, cada uno en su ámbito, pero generando felicidad no solamente los clientes, sino también las personas que están involucradas? Para mí, Ancla es un camino para lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo consigo que el founder tenga esas herramientas y entienda la compañía como un camino, no como un fin, un KPI de cuánto va a valer mi compañía dentro de X tiempo, porque lo que estás haciendo es generar un valor que va más allá del objetivo de la compañía. Va en función de la felicidad o el valor añadido que generas en todo el mundo, ¿no? Para mí la gracia está ahí, la gracia es que ese emprendedor, entendiendo estos valores, entendiendo estas herramientas, va a ser más feliz él. Al ser más feliz él, va a generar mucha más felicidad, incluso gente que va a ser mucho más efectiva en su trabajo, por lo que veíamos del cerebro, ¿no? Una persona estresada no puede ser muy creativa. Y tú necesitas, hoy en día, con los mercados moviéndose a la velocidad que se mueven y los productos que salen todo el rato, necesitas estar permanentemente creando cosas nuevas. Si tu equipo está atenazado por el estrés, ¿cómo vas a innovar? Pero es que encima son más felices porque ellos están disfrutando de lo que están haciendo y cada uno está haciendo la misión para la que está esa persona, ¿no? Creo que para mí es lo que a mí me mueve de Ancla, es ser capaces de actuar sobre la parte de arriba, esas 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 mentes que son capaces luego de mover eso hacia abajo y crear una vida mejor para todo el mundo, ¿no? Para mí ese sería un poco el decir, oye, Ancla está ahí, vamos a mejorar todo eso, ¿no? Pero bueno, esto es mi visión. Y para mí es complicado como decir, oye, como que cada uno creo que tiene que coger esto y decir, oye, ¿por qué he aparecido hoy aquí? ¿Qué me ha traído a venir aquí, a dedicar esta hora y media, lo que no sé, hora y media de tiempo? Porque por algo estamos aquí y qué misión me llevo yo de todo esto, ¿no? Es como yo lo veo. Y perdona que igual no he respondido directamente a tu pregunta, pero... No es una pregunta complicada, simplemente pues, pensando, ¿no? Aquí estoy viendo pues, muchos amigos que al final pues, todos tenemos capacidad de llegar a mucha gente. Pues, ¿cómo nos aconsejáis que traslademos o si creéis que hay alguna forma óptima de trasladar este mensaje o de accionarlo de alguna forma para provocar un efecto por parte de la gente? Es desde el corazón, para mí es como que tiene que salir de lo que a ti lo que te ha movilizado a ti hoy y tiene que salir de ti el explicarlo con tus palabras porque eso es lo que va a hacer que la gente diga lo que le va a llegar, creo, pero... O sea, esto 100% y luego, bueno, pues yo creo que es fácil, ¿no? El tema de los podcasts. Tenemos un podcast maravilloso, además el último, que es justo una entrevista a Gustavo, donde explica muy en profundidad pues, la base científica de Ancla, el por qué llegamos aquí, pues muchas de las cosas importantes que yo le contaría a mi equipo se responden muy bien en el podcast número 8, que por cierto, aprovecho, el podcast lo hace mi mujer, y es un tema importante, porque cuando pensamos en esto, claro, mi mujer, Toñi y yo, llevamos 27 años juntos, ¿no? O sea, ella ha vivido mi transformación absoluta. Desde un chaval de pueblo, yo soy del Pardo, de ahí al lado, un chaval de pueblo que al final se pone a emprender y a partir de que empieza a emprender, empieza a cambiar un montón. Y ella se ha comido todo eso y ha ido viviendo progresivamente mi transformación. En algunas cosas desde fuera para la gente eran positivas, pero en realidad eran muy chungas internamente. Entonces,
ella, como espectadora en primera persona de esa transformación, pues imaginar la potencia para poder hablar con los emprendedores cuando les entrevista, ¿no? Hoy no se atrevía a estar aquí, entonces, bueno, pues aquí este homenaje para magnificar su labor, que me parece alucinante, porque creo que el podcast ha sido el punto de partida inicial de todo esto. Luego llegó lo demás, ¿no? Pero sin el podcast, la verdad que yo creo que Ancla no habría llegado hasta donde ha llegado. A lo que decías por ahí de cómo empezar o qué llevarte o qué transmitir, me parece muy importante lo que acabáis de decir ahora, es simplemente que es que de alguna manera mostrar a tu gente con la que trabajas, a tu equipo, que el cambio empieza por dentro, que la transformación empieza por dentro. La manera de hacerlo, como dice Diego, los podcasts, que tú mismo muestres o cuentes esta intención y que tú mismo actúes en consecuencia, lo hagas y metido en esa rueda, lo que dice Pablo, transmitas, llegue hacia el resto. Pero creo que el cambio empieza por dentro y mostrarlo, actuar. Muchas gracias y enhorabuena una vez más. En línea con lo que estáis comentando, simplemente mi visión, ¿no? Llevo en multinacional, he estado más de 10 años, llevo 2 años con emprendedores, tengo la suerte de estar con Iracara también y esto me parece fantástico, ¿no? Porque hemos tocado muchas puertas, pero como bien comentáis, creo que ha llegado el momento, ¿no? Es decir, cuando comentamos esto, el papel protagonista que tiene el sector, ¿no? Emprendedor, como cambiadores de paradigmas en tiempo récord, creo que todos deberíamos coger el papel protagonista, ¿no? Cuando uno llama a las puertas, abajo, a media altura o incluso arriba, uno se da cuenta que la multinacional es maravillosa, pero su inercia es muy difícil pararla o introducir cambios significativos, ¿no? Hemos tenido la gran suerte de hacerlo. Pero creo que como emprendedores, tu pregunta es fantástica, ¿no? Está el podcast, está la web, está el canal de Discord, hay formas de empezar a ver, ¿no? Pero lo que comentabais, el cambio de estigma, de paradigma, creo que es clave. Entender realmente que eso que vemos en redes sociales, yo tengo clientes y compañeros que han facturado también mucho dinero, pero realmente cuando llegan a esa cima se dan cuenta que no es, ¿no? Entonces, fijaos qué bonito, ¿no? Que personas como vosotros estéis predicando con el ejemplo, que es lo que habéis comentado. Yo creo que eso no tiene precio. Y de ahí, poco a poco, que la gente vea realmente que esto sucede. Cuando uno entra en el proceso de estrés, da cuenta que esto es así. Entonces, enhorabuena al equipazo que tenéis. Creo que ha llegado el momento, ¿no? de empezar a impregnar esto en diferentes puntos de la sociedad. Y creo que bueno, que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Así que simplemente por tu pregunta, creo que todos los que estamos aquí, la gente que pueda llegar a esto, somos protagonistas de empezar a difundir y a implicarnos de la forma que podamos, ¿no? Así que enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. Sí, yo tengo otro comentario que es el rol de los inversores en todo esto, ¿no? O sea, yo habiendo visto múltiples procesos, ¿no? Siempre ayudamos, valor añadido. Porque muchas veces podemos ser la causa de estrés, depresión, ansiedad en los equipos, pero es que yo creo que al final la idea fundadora es la que ha hecho Pablo, ¿no? O sea, un equipo bueno no es un equipo estresado, un equipo bueno es un equipo que piensa, que tiene la mente clara y nadie corre un maratón sin haber dormido. Tienes que dormir bien, tienes que comer espaguetis y luego ponerte a correr, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los inversores tenemos un rol muy, muy grande en todo esto. Primero, para ser sensibles a este problema y dos, para mitigarlo, ayudarlo. Aunque también estamos estresados, con ansiedad y con muchos de los problemas que habéis mencionado, ¿no? Pero obviamente nosotros tenemos 50 compañías, el emprendedor tiene una. Entonces, la vida se ve siempre un poco diferente, ¿no? Pero yo creo que los inversores tenemos un rol muy importante en hacer de esto un poco también una bandera, ¿no? Igual que hace años el fin justificaba los medios y todas esas cosas, ¿no? Luego, todo el tema de sostenibilidad e impacto lo tenemos ya muy internalizado y ya nadie invierte en nada que no sea sostenible, que tenga impacto positivo. Pues de la misma manera tenemos que internalizar esto en los procesos de inversión como un riesgo. Nosotros ahora, por ejemplo, hacemos test psicológicos de todos los equipos, ¿no? También del C-Level, ¿no? Para identificar dónde puede saltar la liebre en el futuro. Y la verdad es que está siendo muy, muy llamativo, pero esto yo creo que tiene que ser más extendido para que nosotros también estemos sensibilizados de que estas cosas no solo pasan, sino que lo normal es que pasen, que no pase, ¿no? Que es que aquí parece que
que lo que vale es ganar pasta porque vendes una compañía. No, no. Lo que mola es el camino y lo que haces luego, ¿no? Pero joder, hay que estar sensibilizado y yo creo que todavía falta bastante. O sea, has abierto un melón gigante, claro, como te puedes imaginar. Pero lo siento por la hora también. Es un tema interesantísimo y es un tema del que nosotros hemos pensado mucho. ¿Por qué? Yo he tenido la suerte como emprendedor, bueno, tú has sido inversor mío, sabéis que, joder, yo he tenido una relación siempre con vosotros muy buena, o sea, siempre he identificado al inversor como mi socio, o sea, no es mi socio y ya está. Alberto también invirtió pues, en alguna de las compañías, pues yo he tenido una relación bastante sana, pero no es lo normal. Ahora ya quizá la gente lo ve de otra manera, pero durante mucho tiempo el emprendedor veía al inversor como el enemigo. Y eso es muy chungo, porque tío, no es tu enemigo, o sea, es tu socio, ha entrado en la compañía y tienes que convivir con él. Y cuanta más sana sea la convivencia, mejor para las partes, ¿no? Entonces, eso para empezar. Aún así, por ejemplo, en la comunidad se ve un resentimiento en muchos emprendedores brutal hacia los inversores y eso es algo muy perjudicial para ellos y para vosotros. O sea, es que no es sano. Entonces, nosotros pensamos en dos cosas. Una, la llegada que tenéis vosotros a un montón de emprendedores es enorme, cómo desde los emprendedores luego va a calar en las empresas, pero lo que estábamos dándole una vuelta, que eso todavía no lo tenemos muy bien aterrizado, es cómo también poder formar a los fondos. O sea, y que Kibo tenga un sello. Oye, Kibo ha pasado el proceso de Ancla y es un fondo founder friendly. Imagínate, no sé cómo lo vamos a hacer, pero eso ha estado ahí en las conversaciones de cómo podemos ayudar a que la relación entre los fondos y los emprendedores sea más sana y se entiendan mejor y convivan de una manera pues, bueno, pues muchísimo más productiva, que al final no dejamos de estar creando empresas, ¿no? O sea, que al final esto sí, en un momento estamos creando empresas. Eso es un poco, pues por ahí vamos. Sí, Sofía. Perdón, ahora, bueno, a ver, yo justo lo mismo que tenía en la cabeza era por mi parte. Al final yo, o sea, estoy en Google, pero sobre todo al final estamos haciendo aceleradoras, tenemos una comunidad de startups, ¿no? Entonces, ¿qué rol jugamos? Y yo justo este año, que uno de nuestros temas era la sostenibilidad, yo siempre estaba dando la vuelta, oye, ¿nos enfocamos en startups que están haciendo temas directamente impacto o generamos un currículum para ser sostenibles, ¿no? Y al final creo que esto liga muy bien dentro de la sostenibilidad. Es decir, oye, solo toco startups que están teniendo un impacto directo de la sostenibilidad, como puede ser un Cabify, como puede ser... O ayuda a todas las startups a que sean sostenibles y tengan esa conciencia, ¿no? Creo que se haya, que Alberto lo sabrás tú, ¿no? Ha querido tener ese sello de tengo un currículum de sostenibilidad dentro de mi... interiorizarlo en todas las startups, de decir, oye, yo me comprometo con el well-being de mis founders, yo me comprometo con asegurarme que son sostenibles ellos y sus empresas. Claro, creo que ligarlo a la sostenibilidad puede ser muy potente. Totalmente, pero imagínate la influencia que podéis tener en Google, por ejemplo, o en Kibo, o en Seaya, o donde sea, me da igual, o en Lanzadera, cuando en el inicio de los primeros pasos de la compañía, dentro de, oye, venga, voy a invertir. Vale, perfecto, pero chicos, tenéis que hacer este programa. O sea, esto es fundamental. O a lo mejor si no lo haces, no invierto. Imagínate, a lo mejor es un poco heavy, porque ves el próximo unicornio y dices, coño, ¿no ha hecho el programa? No, pero nosotros los programas, y Sergio ha participado, las primeras 2 semanas siempre era con un coach y para aterrizar un poco cómo se sentían los founders como líderes y in person. Y la verdad que el cambio es brutal, porque ya se generaba un bonding entre ellos y lo que hablábamos antes, se genera una comunidad en la que desde el minuto 1 se dan cuenta de que están el uno para el otro porque están en la misma mierda, ¿no? Están pasando por el mismo struggle. O sea, tenemos muchísimo que ayudarnos entre todos, pero por eso hoy era muy importante que estuvierais aquí, para que entendierais lo que se está haciendo en Ancla y por qué incubadoras, aceleradoras, inversores, escuelas de negocios, todos tenemos que ser parte de esto, ¿no? Bueno, y por supuesto los medios de comunicación diciendo, oye, que esto está aquí y que necesitan dinerito, a ver si alguien se anima, pero sí que hay que hacer un poco entre todos la labor, o sea, al final nosotros hemos iniciado, pero esto es un proyecto de todos y para todos. Y yo creo que para darle forma es muy importante que podamos hablar con vosotros y hacer las soluciones en una conversación, porque nosotros desde el laboratorio, digamos, vamos a decirlo, podemos crear cosas que no tengan ningún sentido y que no vuelen y perder mucho tiempo, cuando igual lo que hay que hacer es hablar un poquito con vosotros y pensar en cosas que rápidamente tengan sentido para vosotros. No, imaginad, no sé, pues aparte de con Google, pues Endeavor, ¿no? O sea, a lo mejor iniciamos un proyecto en España que tiene cierto impacto. Mi idea es que esto vaya mucho más allá, ¿no? Pero
tenemos que demostrarlo aquí primero, ¿no? Aunque ya en el programa, por ejemplo, hay emprendedores de fuera, pero yo creo que el impacto que puede tener esto es gigante. Claro, poco a poco. Hay que disfrutar el camino. No, pero hay acciones fáciles. O sea, yo desde luego ya lo estamos haciendo, pero me comprometo a que en nuestros módulos de emprendimiento de ISDI se incluya siempre un apartado sobre el tema de la gestión del estrés. Igual que haces gestión de liderazgo, gestión de personas, pues tiene que haber uno sobre esto y luego ya se profundizará. Eso es. Hola. Enhorabuena, chicos. Bueno, yo solo quería compartir un poco. Me estaba acordando ahora una cosa que me pasó hace años, cuando trabajaba en una multinacional, y una discusión con un jefe mío que le había dado un infarto, un amago de infarto recientemente. Yo tuve un ataque de ansiedad, tuvimos ahí un momento complicado. Y en una discusión él decía, es que John, no eres ambicioso, ¿no? Y yo entonces lo que me di cuenta es que igual se puede ser ambicioso de otra forma, ¿no? O sea, que ambición no es solo tener un éxito empresarial de alguna forma, ¿no? O alcanzar un logro, sino ambición puede ser una cosa mucho más grande en la que uno puede ambicionar tener una vida mejor o hacer una vida mejor para los demás, ¿no? Y bueno, me ha surgido ahora y me he acordado porque creo que es un poco el objetivo que podríamos plantearnos aquí, uno de ellos, ¿no? El decir, es que ambición no es lo que decía Diego, tener un éxito en mi empresa y que vaya y ya está, ya he alcanzado, ¿no? Ambición es una cosa muchísimo más global que podemos dar una perspectiva muchísimo más amplia, ¿no? Pero ojo, todo puede convivir. O sea, Sí, por eso digo más amplio, no excluyente, digo más amplio. Eso. Claro, más amplio. No sé, por ejemplo, nuestro querido anfitrión, José Luis, pues ya le veis, aquí el empresón que ha montado, ha hecho su salida a bolsa y es un tío con un equilibrio de puta madre, ¿sabes? O Pablo, pues es el alumno aventajado, o sea, escuchad el podcast, se titula así, o sea, Pablo afortunadamente no ha tenido una situación como nosotros y por eso le tenemos aquí, porque es un anclaje, nunca mejor dicho, para entender cómo se debe emprender y se puede ser un emprendedor de éxito como él y tener un well-being fantástico, ¿no? O sea, que yo creo que todo puede tener equilibrio. Al final, el fondo no va a dejar de, buscar su rentabilidad, ¿no? O sea, es normal, pero el emprendedor también quiere, o sea, no montas una empresa, o sea, si no sería absurdo, tendrías que montar otra cosa, ¿no? Pero en eso estamos. O sea, yo creo que el equilibrio de todos los factores se puede dar y se puede tener un éxito empresarial y personal. Es que además el timing es brutal, porque esto hace 5 años igual no tenía ningún sentido. Es como que todo está cambiando y es como que ha llegado el momento para que esto cuaje en cómo se van a ver las empresas del futuro, que van a ir más allá del valor de la acción, ¿no? O sea, es decir, el valor de la acción movía el mundo hace 30 años y ahora hay otras muchas cosas y por eso estas nuevas maneras de ver la empresa es el timing perfecto. Por eso creo que cuando Diego ha cogido este momento y esta idea, nos hemos sumado todos de esta manera, ¿no? Y por eso creo que el éxito es brutal, porque todos percibimos que es el momento adecuado para que esto empiece a moverse. Sí, yo quería comentar que creo que en nuestro microclima de emprendimiento nos vemos... Voy a intentar ser positivo, pero dejadme que por un momento sea crítico, porque creo que para felicitarnos y animarnos todos unos a otros ya nos sobramos. Pero es verdad que vemos a veces la perspectiva de todo en torno a lo que pasa en nuestras empresas, en lo que pasa a nuestra situación normalmente privilegiada de trabajar con gente lista, con gente con ganas, con ideas, que quiere cambiar el mundo, que tenemos un montón de estresores adicionales a los que tienen otras personas, otras profesiones, pero yo muchas veces cuando tenemos esos momentos de crisis en las compañías digo, pues nosotros estamos aquí preocupados por ciertas cosas que si nos comparásemos con ese médico de urgencias que le entran 2 enfermos y tiene que decidir a quién atiende, probablemente lo nuestro sea una tontería. Pero es verdad que vivimos desde nuestra situación tenemos una situación de estrés particular, tenemos nuestras rondas, tenemos nuestras incertidumbres, pero a mí me gustaría que este inicio de esta asociación, esta capacidad de ayudarnos a nosotros, rápidamente intentáramos extenderla no solamente a nuestros equipos, no solamente a nuestros managers que aguantan esa presión, hacen de amortiguador en equipos y en situaciones complicadas,
sino a muchos otros negocios. O sea, tenemos clientes, tenemos empresas grandes, tenemos muchas relaciones y a veces se habla del propósito, se habla de la sostenibilidad. A mí me gusta mucho últimamente, según voy conociendo más, del tema del liderazgo consciente, es decir, intentar ver el impacto que tienen nuestras decisiones y nuestros propósitos empresariales y nuestras políticas en muchos aspectos. Y creo que tenemos una responsabilidad para mover eso y para cambiar eso. Creo que tenemos una oportunidad de hacer que lo que hacen nuestras compañías genere ese bienestar alrededor, ¿no? Se habla mucho del fin, de ese maratón que decía Aquilino, ¿no? Pues, al fin, habrá gente que solo le importe esa marca, acabar la carrera y superar su marca. Pero creo que somos cada vez más la gente que lo que nos preocupa es que el camino merezca la pena. Conseguir que el proceso de cómo te relacionas con tus compañeros, cómo te relacionas con tus clientes, a qué se dedica tu empresa, sea cada vez lo que genere más impacto, ¿no? Y yo creo que, decías yo, por fuera puedo parecer un tío estable, yo creo que lo soy, pero porque tengo muchísima suerte, porque tengo una familia que me hace, aludiendo al nombre, me hace de ancla, ¿no? En esos momentos de subidón, pues la toma de tierra te pone en su sitio, ¿no? Y al final los problemas cotidianos, las cosas de tu familia son las que te hacen sentir, oye, realmente lo importante son otras cosas. Y al revés, cuando tienes momentos de crisis, de tensión, de preocupaciones, pues tu familia también. Pues creo que necesitamos a nivel personal esas anclas, cada uno buscará las suyas, pero a nivel empresarial también. Es decir, oye, este año hemos crecido mucho, hemos crecido poco, nos ha salido bien esto, nos ha salido mal lo otro, pero el camino, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra gente? ¿Qué impacto estamos generando? ¿En qué afecta lo que estamos haciendo como compañía? Y eso al final hace que veas esa maratón pues, de otra manera. No veas el éxito o fracaso ahí como dualidad que siempre te acojona, sino, oye, merece la pena lo que estamos haciendo, ¿no? Pues sí, o sea, 100% de acuerdo que te voy a contar. Y yo creo que un poco en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? O sea, esto tiene un propósito muy bonito, muy útil para todos y entre todos tenemos que trabajar. O sea, hoy era importante que sepáis lo que estamos haciendo. Y a partir de aquí vamos a seguir, ¿no? Y lo que comentas del ancla de la familia, creo que me lo dijiste tú, Gustavo, Sí. que estadísticamente los emprendedores con hijos tienen mayor estabilidad. Básicamente, en el grupo de personas que han iniciado el programa, uno de los análisis que hacía Ignacio es que había un moderador del estrés y eran los hijos. Las personas con hijos tenían significativamente menos estrés, ansiedad y depresión que las personas sin hijos. Entonces, la familia es un ancla. Y yo he hablado con algunos emprendedores que lo ven al contrario, y es una pena. Cuando hay ese tipo de ambición que antes hablaba John, todo te parece casi un estorbo, ¿no? Para llegar a donde uno quiere ir y, sin embargo, pues ahí está, ¿no? Y es algo obvio lo que acabo de decir, pero bueno, que esté ahí en los datos es bien bonito. Muy bien. Bueno, chicos, pues 1.000.000 de gracias. El que le apetezca, pues nos quedamos aquí un ratito y tomamos un café.